Bendito Señor y Dios, Padre bueno y eterno, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias en esta mañana por estar ante tu presencia, en tu casa. Señor, sabiendo que hemos sido rescatados, Señor, salvados de la oscuridad, Señor, salvados de nosotros mismos, de nuestros pecados, de una muerte eterna. Y que nos das el privilegio, Señor, para oír tu voz, Señor, para poder buscarte, para poder hallarte, Señor, para poder servirte. Por eso, Señor, te pido la asistencia de tu Santo Espíritu en este día para mi vida, para la vida de mis hermanos, para cada corazón, Señor, para cada persona que esté presente. Y si hay alguien que no te conoce, te pueda conocer en este día, Señor, y ser salva también. Señor, usa tu palabra, usa mi vida. Señor, glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, en la película Troya, si alguien vio esa película, hay una escena impactante donde hay un guerrero llamado Aquiles y impulsado por la ira y sed de venganza, se enfrenta a Héctor, príncipe de Troya. En un combate feroz, Aquiles logra vencerlo clavándole una lanza en un costado, en sus hombros, y lo termina matando con una espada en el pecho, clavándole una espada. Pero en señal de victoria y de dominio absoluto, lo ata de sus piernas a su carro y lo arrastra su cuerpo frente a aquella ciudad, frente a los muros de esa ciudad, frente a su padre, frente a la gente del pueblo, mirando esa circunstancia, esa situación. Y es una imagen de humillación. Esta ilustración, aunque es cruda y es despiadada, nos va a ayudar a poder entender este salmo, en que Jesús un día juzgará definitivamente a todos sus enemigos. Así que les invito a que podamos estar leyendo el Salmo 110. Salmo 110. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Él beberá del arroyo en el camino, por tanto, levantará la cabeza. Muy bien, el título del sermón de hoy es El Vencedor. Y lo dividí en 4 puntos y vamos a ir viendo cada uno de esos puntos. El primer punto, como título, tiene una conversación celestial. Y es el Salmo 110, versículo 1. Y acá es como que si David hubiese escuchado o estuviese escuchando una conversación entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que se refiere a esto? Bueno, hace unos domingos atrás hemos podido ver en el Evangelio de Lucas, justamente Lucas 20, del 41 al 44, que Jesús mismo está hablando, citando este pasaje en este Evangelio. Y dice así, Lucas 20, 41 al 44. Entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Bueno, debemos recordar que la humanidad de Cristo Jesús descendía del rey David. Pero también vemos que lo que Cristo está argumentando en los evangelios es que solo Dios podría haber sido Señor para el rey David. Un comentarista dice con respecto al Salmo 110, no hay duda de que este salmo anuncia a Cristo y que aún antes de la venida de Cristo, una interpretación profética mesiánica del salmo era bien conocida entre los intérpretes judíos. Es probable que se cantara durante la coronación del rey. La composición parece haber sido escrita después de que David derrotara a los jebuseos en Jerusalén y celebrase su victoria y coronación en esa ciudad. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esto es precioso, esto es porque Dios Padre invita a Dios Hijo a sentarse a su derecha. Y esto no es otra cosa que ver la victoria de Cristo, la victoria que cada uno de nosotros conocemos, la que Él venció en la cruz del Calvario. Y no solo su victoria, su resurrección y su ascensión. También podemos ver en nuestras Biblias que la primera palabra en este pasaje, Señor, está toda en mayúscula. Y la segunda palabra, Señor, solamente la S en mayúscula y lo demás en minúscula. Esto nos ayuda todavía a entender un poco más, a interpretar un poco más el pasaje de que se está refiriendo a una conversación entre el Padre y el Hijo. Si bien David, al escribirlo, podemos ver que él está profetizando. Es una profecía que a tiempo futuro se cumpliría a través de la obra del Mesías prometido. Por ejemplo, también podemos ver en Hebreos capítulo 1:3, nos dice de la siguiente manera: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de él mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, Dios le entregó ese trono. Dios le dio ese trono. Le dio el poder sentarse a su derecha. Entonces podemos ver que esta invitación, nos dice el pasaje, que es hasta que todos sus enemigos estén por estrado de sus pies. Con respecto a enemigos, dice un comentario, que en el Antiguo Testamento los enemigos de Israel, de la nación de Israel, eran de carne y hueso. Mas en el Nuevo Testamento se intensifica esta batalla, ya que Jesús lucha contra los invencibles poderes cósmicos del mal. Con respecto a la frase por estrado de tus pies, como dice, en Medio Oriente, los líderes, después de obtener una victoria en la batalla, humillaban a sus enemigos pisando sus cabezas o poniendo su pie sobre sus cuellos, como una señal de deshonra y de subyugación. Por ejemplo, podemos ver en Josué, en el libro de Josué, capítulo 10, 24 al 25, dice de la siguiente manera: y cuando los hubieran llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra, que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no teman, ni se atemoricen, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos nuestros enemigos contra los cuales peleemos. O sea, es un poco parecido a la ilustración que yo di, si bien Aquiles no le está poniendo el pie sobre la cabeza a Héctor, pero sí lo está humillando, arrastrando su cuerpo, ¿no? Es una forma de decir: yo vencí, yo obtuve la victoria. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 13, dice de la siguiente manera: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está en pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.
Pero Él, Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué significa esto? Esto significa que el Mesías prometido vino y murió como sacrificio en la cruz por nuestros pecados, venciendo al mundo, al diablo y a la muerte, y resucitó al tercer día y ascendió a sentarse a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Otro versículo como referencia, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 28, dice de la siguiente manera: Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y pasamos a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es en el versículo 2 y 3. Y le puse como título: Un reino extendido en el cual gobernará a sus enemigos. Este pasaje nos lleva a un contexto bíblico en Génesis capítulo 49. Jacob profetiza sobre cada uno de sus hijos en este capítulo, podemos verlo, y la profecía sobre su hijo Judá está desde el versículo 9 al 11. Y lo vamos a leer, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, la NTV, y dice de la siguiente manera: Judá, tus hermanos te alabarán, agarrarás a tus enemigos por el cuello, todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Él ata su potro a una vid, la cría de su burro a una vid escogida. Lava sus ropas en vino y sus vestidos con el jugo de las uvas. A la línea de la tribu de Judá pertenecían la preeminencia nacional y también la condición regia, incluyendo a David, Salomón y toda su dinastía. Podemos ver en el versículo 10 de esta profecía que se nos dice que el cetro, o sea, se está refiriendo al gobierno, al poder de Judá, no se va a apartar, dice, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece y que todas las naciones le honrarán. Este es nuestro león de la tribu de Judá, es nuestro Señor Jesucristo. Dentro de nuestro pasaje que estamos viendo en el Salmo, en el versículo 2, del versículo 2 en adelante, hay una descripción de lo que Dios hará hasta poner bajo los pies de Cristo a todos sus enemigos. Entonces podemos ver que el énfasis en este Salmo es que hay una conversación entre el Padre y el Hijo en la que se nos muestra que su reino predomina sobre todos sus enemigos, saliendo él vencedor. Estos dos versículos que estamos analizando ahora, el 2 y el 3,
se pueden todavía apreciar mejor en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: el Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envueltos en vestiduras santas y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. Un comentario de Matthew Henry dice de la siguiente manera: Dios establecería un reino en el mundo, comenzando en Jerusalén. El Señor enviará desde Sión la vara o cetro de tu poder, mediante el cual tu reino será erigido, mantenido y administrado. El Mesías, cuando se sienta a la diestra de la majestad en los cielos, tendrá una iglesia en la tierra y la vigilará, pues Él es rey sobre el santo monte de Sión. En contraste al monte Sinaí, ese temible monte donde se dio la ley, el reino de Cristo surgió de Sión, la ciudad de David, pues Él era hijo de David y ocupará el trono de su padre David. Por la vara de su fuerza, o sea, una vara fuerte, y se entiende por su evangelio eterno y el poder del Espíritu Santo que lo acompaña, el anuncio de la palabra y el brazo del Señor que lo va a acompañar. O sea, es la extensión del evangelio del reino de Dios. En el versículo 3 nos muestra que los habitantes de la tierra que han sido redimidos por el Señor les servirán. Y les servirán por voluntad propia, voluntariamente, dice el pasaje. Y sigue por una referencia a la santidad y deidad y eternidad de Cristo. Queridos hermanos, ¿cómo estamos sirviendo a nuestro Rey? Esa es la pregunta, con respecto a este pasaje que estamos analizando ahora. ¿Cómo le estamos sirviendo a nuestro Rey? ¿Nos tienen que estar obligando para servirle? ¿Nos tienen que estar empujando? ¿Estamos muy cómodos o lo estamos haciendo por nuestra propia voluntad? Debemos ser activos en la obra de su poder. Debemos ser activos en el Evangelio, sirviendo con gozo a nuestro Rey. Y puede ser que muchas veces no lo estemos haciendo de esta manera, pero procuremos hacerlo. Procuremos servir con gozo, con alegría, voluntariamente. Aun cuando parezca que quizá lo que hacemos para el reino de Dios no esté dando como un resultado o estemos viendo algo o llevando frutos que esperemos. Pero sabe esto, hermano, nada cae en saco roto. Si lo hacemos para su gloria. Y aunque nos cueste, ya sea evangelizar o hacer cualquier servicio para su reino, hagámoslo. Hagámoslo porque esto le agrada al Señor. Y tarde o temprano siempre llevará fruto. Debemos vivir para su gloria. Les recuerdo un pasaje para que nos anime. Mateo 25, versículo 23 dice: su Señor le dijo: bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Un día entraremos en el gozo de nuestro Señor, su presencia. Seamos fieles hasta que llegue ese momento. Yo sé que a muchos nos puede costar salir a evangelizar, a hablarle a alguien de Cristo. Muchas veces quizás estamos cansados en cualquier tipo de servicio, o podamos pensar: siempre tengo que agarrar una escoba para limpiar la iglesia, ¿por qué no crezco para otra área? Seamos fieles en lo poco. Y sepamos una cosa: no lo hacemos por nosotros mismos, no lo hacemos para agradar a los demás, lo hacemos para la gloria de Dios. Lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Para aquel que murió por nosotros y nos salvó, hermanos. Y pasamos a nuestro punto número 3. Punto número 3
es el versículo 4, y lo llamé sacerdote para siempre. El versículo 4 dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Noten que Dios está diciendo que ha jurado y no se retractará. Dios no va a volver atrás diciendo otra cosa. Él es verdadero, Él es veraz. Sus palabras son fieles, verdaderas, sus promesas son verdad. Es como que si fuese una forma de sello que no puede ni romperse ni borrarse. Él está llamando a su Hijo sacerdote para siempre. Y esto es maravilloso, porque la función de un sacerdote es interceder por su pueblo. Jesús intercede por nosotros, hermanos, ante el Padre, como un sumo sacerdote y que dura para siempre. No va a haber otro. Él es el sumo sacerdote para siempre. Hebreos capítulo 7, versículo 25 nos dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Vive perpetuamente para interceder por ellos. Intercede por nosotros y nos salva para siempre. Si le perteneces a Cristo Jesús, vos sos salvo para siempre. Y nadie te va a arrebatar de sus manos. Hermano, alegrate, alegrate, porque el Cristo que te salvó es el que intercede por tu vida. Es el que intercede cada día por vos. Así que ánimo cuando estés pasando por tus luchas, tentaciones, pruebas. Recuerda que tienes un intercesor que te está ayudando y protegiendo, que Él te cuida. Si has caído, Él te va a volver a levantar. Si has pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Por eso cada día debemos ir a Él. Lo necesitamos y Él intercede por nosotros. Él oye nuestras oraciones. Él te está viendo cuando estás llorando. Él te está viendo cuando estás sufriendo. Él te está viendo cuando tenés miedo en tu interior. Hay un pasaje hermoso que a mí me encanta. El Salmo 56:3 dice, el día en que temo, yo en ti confío. Él sabe que tenemos miedo, que tememos. Pero el día que temamos, hermanos, confiemos en nuestro intercesor, en nuestro gran sumo sacerdote. Ahora el pasaje nos dice que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién es este personaje? Bueno, solo tenemos poca información dentro de las Escrituras sobre esta persona. Y debemos conformarnos con lo revelado en la Escritura, con lo que Dios nos quiere dar a conocer. No podemos agregar, ni quitar, ni poner mal, ni suponer, ni nada por el estilo. En Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20, nos va a comentar de que Abraham vuelve de una batalla y dice, a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y entonces, acá aparece este personaje, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Y nos dice, él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Todavía el sacerdocio que tenía Israel, que venía de Leví, el sacerdocio arónico, no ha sido instalado todavía. Pero ya había un sacerdote del Dios Altísimo, nos dice acá. Es la única parte de la Escritura que encontramos a este personaje y se nos dice que él es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Un comentario dice, el sacerdocio regular de Israel venía de Aarón y sus obligaciones estaban limitadas a la adoración religiosa. Se conoce poco sobre Melquisedec, pero parece combinar las funciones de rey y sacerdote. Nuestro
querido rey David también combinaba estas funciones hasta cierto punto, ya que ofrecía sacrificios y ayudó en la preparación para la construcción del templo, además de gobernar como rey. Jesús, nuestro Señor, es tanto rey como sacerdote, aunque no descendía de la línea de Aarón. Entonces, Melquisedec es una tipología de Cristo, alguien que está prefigurando, dando una imagen de lo que Cristo iba a hacer. Un comentario dice: el autor de Hebreos utiliza la figura de Melquisedec para argumentar la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio levítico. Se enfatiza que es un sacerdocio eterno, perfecto y que no está limitado por la ley. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa, primeramente, rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo ni principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Y acá voy a hacer una aclaración. Esto no significa que sea Jesús, aunque aparenta porque dice sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio y sin fin. Pero sí nos muestra como una prefigura de Jesús como rey y sacerdote. Sí podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en esta aclaración que estoy haciendo, que se nos habla muchas veces del ángel del Señor, que cuando se aparece a muchas personas, y lo vemos en la Biblia, muchas veces las personas se postran, lo adoran, se arrodillan ante él, y este no se lo impide, no impide ser adorado, como si fuera Cristo mismo. Ahí sí podemos ver como una figura de Cristo, o a Cristo mismo, como si fuese el ángel del Señor. A diferencia que en las Escrituras muchas veces aparecen ángeles y cuando las personas quieren adorarlos, esto se los impide y dice: no, yo soy consiervo tuyo, no me adores a mí. Ahora bien, hasta aquí podemos ver y entender que David tiene un rol en todo este salmo, podemos ver, como profeta, sacerdote y rey. Podemos ver también que Melquisedec tiene un rol como rey y sacerdote. Pero todo esto nos apunta a Cristo como mayor que estos. Como profeta, rey, sacerdote, Jesús tiene mayor autoridad, tiene poder sobre la muerte y dominio sobre todos sus enemigos. Jesús, Él está reinando ahora en medio de sus enemigos y su victoria va a ser segura, porque solo Él tiene el lugar de autoridad total y dominio a la diestra del Padre. Una autoridad celestial eterna y activa hasta que todos sus enemigos estén bajo sus pies. Y la idea central que vamos a tener en este sermón es la siguiente: tengamos la esperanza que nuestro Rey y Sacerdote eterno al final vencerá a todo el mal. Tengamos la esperanza que nuestro Rey y Sacerdote eterno al final vencerá a todo el mal. Y pasamos a nuestro último punto, punto número 4, y vamos a estar leyendo el versículo 5 al 7, y le puse como título: Él saldrá vencedor. Él saldrá vencedor. Versículos 5 al 7, lo volvemos a leer, dice: El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará cabeza sobre la ancha tierra, Él beberá del arroyo en el camino, por tanto levantará la cabeza. Estos versículos son bastante fuertes y hablan sobre juicio. Claramente nos está diciendo que va a haber un día de su ira. Y en ese día quebrantará reyes, juzgará naciones y claramente nos habla
que va a haber muerte, que va a haber juicio. Nos está diciendo que la llenará de cadáveres. Es bastante fuerte lo que se dice. Una referencia o una misma imagen podemos ver también en el Salmo Salmo 2, versículo del 1 al 9. Salmo 2 del 1 al 9 nos dice: ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, luego le hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te engendro hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Vemos la imagen de juicio aquí, y que en aquel día, el día del Señor, se ejecutará tal juicio. Un juicio tremendamente extremo, tremendamente doloroso. En el versículo 7 de nuestro Salmo nos está diciendo que del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y acá estamos viendo una imagen, o se nos muestra la imagen, de alguien satisfecho. Como si parara en medio de la batalla, o al fin de la batalla, y estuviese bebiendo de un arroyo. Como que si la obra ya estuviese finalizada. Por eso también vemos la imagen de la cabeza levantada. Esta describe la fuerza de Cristo en victoria. También vimos hace poco en el Evangelio de Lucas que Jesús afirmaba su rostro para ir a Jerusalén, para ir a enfrentar la cruz, para ir a enfrentar la muerte. Y un día el Señor levantará esa cabeza cuando todo su juicio ya se haya cumplido, cuando ya haya vencido completamente a todos sus enemigos. En la versión NTV podemos entender aún con más claridad. Nos dice de la siguiente manera: el Señor está a tu derecha para protegerte. Derribará a muchos reyes cuando estalle su enojo. Castigará a las naciones y las llenará de cadáveres sus territorios. Destrozará cabezas por toda la tierra. Pero él se refrescará en los arroyos junto al camino. Y esta es la parte más hermosa: saldrá vencedor, dice. En la anterior versión nos dice: levantará la cabeza. En esta versión nos dice: saldrá vencedor. La victoria es y será de nuestro Salvador, hermanos. Por eso tengamos la esperanza que nuestro Rey y Sacerdote eterno al final vencerá todo el mal. Todo el mal. Jesús vino como un cordero para quitar el pecado del mundo. Este cordero venció en una cruz y resucitó para salvarnos. Ahora va a regresar. Él regresará como león para vencer en su totalidad, trayendo juicio, devorando a sus enemigos. Si sos uno de sus enemigos, ten por seguro que no vas a escapar de su ira. Y que tu fin será una condenación. Si hoy estás atento a estas palabras, solo se requiere de algo para que puedas reconciliarte con Dios, y es arrepentimiento y fe. Creer en lo que Él hizo en esa cruz y arrepentirte de tus pecados. Si piensas que eres demasiado malo o has cometido incluso cosas aberrantes y quizás estés pensando: yo no puedo ser perdonado por las cosas que hice, no merezco perdón, e incluso estés con mucha culpa en tu corazón, déjame decirte que Cristo vino a buscar lo que se ha perdido. Nosotros estábamos perdidos y Él nos vino a buscar. Jesús mismo nos dice que el que a mí viene, yo no lo voy a echar afuera. Miren lo que dice Isaías 55:7. Abandone el impío su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Si me estás escuchando, entendé esto: Dios es amplio en perdonar. Si bien Él va a derramar su juicio, parece duro lo que leemos, parece que es aterrador, y es aterrador. Dios es aterrador, pero Dios también es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Dios es perdonador. Dios puede salvarte en el día de hoy. Vení a Él. Aprovecha este momento si estás escuchando. No lo desaproveches. Dios es el único que puede salvar nuestra alma de una condenación eterna. Y Él envió a su Hijo. Como cordero fue llevado al matadero. Pero regresará como león. Y si no estás escondido en Cristo, ese león te va a devorar y te va a mandar a un infierno eterno. Vení a Cristo. Él te va a salvar. Él no te puede echar afuera si venís a Él, en arrepentimiento y fe. La diferencia está en que si Cristo es nuestro Señor y Salvador, ya nuestros pecados, nuestra maldad ha sido perdonada y castigada en Él como nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Y si no es tu Señor y tu Salvador, tu maldad, tus pecados serán castigados en un infierno eterno. No desaproveches esta oportunidad. Dios nos da oportunidades. Dios te da oportunidades. Si hoy estás acá y estás sin Cristo y estás escuchando la palabra del Señor, es por pura soberana gracia que el Señor te está permitiendo eso y quiere salvar tu alma. Iglesia, tengamos esperanza, porque nuestro Rey y Sacerdote eterno al final vencerá todo el mal. Quizás estemos cansados de luchar con nuestros pecados y ver la maldad que está a nuestro alrededor y en nosotros mismos. O ver situaciones que tardan en cambiar para que ya dejen de ser mal y se transformen en bien, en algo bueno, en algo distinto, algo que estemos enfrentando y que por ahí parece que no cambia. Hermano, ¿estás confiando y teniendo esperanza a la luz de la eternidad? ¿Estás confiando? ¿Estás teniendo esa esperanza? ¿Estás recordando la eternidad? Que un día vamos a estar con Él. Todo esto es pasajero. Y sé que los momentos difíciles todos los pasamos y a mí me cuesta. Y el Señor mismo con su Espíritu Santo siempre nos lleva a recordar su cruz, recordar que un día estaremos con Él y nos anima. ¿Estás anhelando o viviendo a la luz de su regreso, hermano? ¿Estás recordando que este Rey va a venir a buscar su iglesia, que la va a llevar con Él? ¿Te estás preparando para ese día? Aun cuando fallamos y caemos en nuestros pecados, busquemos vivir en santidad, en pureza, busquemos prepararnos para aquel día. Y sé que es difícil, hermanos, a todos, incluso a mí, a cada uno. Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. No podemos pasar desapercibido eso. Tendremos aflicción. Pero Jesús nos dice: yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. ¿Estamos olvidando que el Señor venció? Vayamos a su palabra. Vayamos a los pies de la cruz. Recordemos esas manos horadadas. Recordemos la corona de espinos. Y ahí vamos a ver que no merecemos nada. Merecemos condenación y que sin embargo Él lo hizo para salvarnos. Recordemos, hermanos, que la victoria es segura. Y que lo que estamos pasando o sufriendo tiene una fecha de vencimiento. Va a caducar. Recordemos que el día que la maldad se termine definitivamente, va a llegar. El mal va a dejar de existir. Va a dejar de existir. Aun cuando las tinieblas son tan oscuras, aun cuando parece que el mundo va de mal en peor, un día el Señor va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Un día la maldad va a dejar de existir. Él vencerá completamente. Y damos gracias a nuestro Señor,
porque nos libra de nosotros mismos, nos libró de nuestra maldad, para perdonarnos, para hacernos nuevas criaturas. Recordemos, hermanos, que la Biblia nos dice que nosotros somos más que vencedores, no por nosotros mismos, sino por medio de aquel que nos amó. Una vez alguien me dijo y me hizo llorar: es cuestión de tiempo. Hermanos, es cuestión de tiempo, perseveremos. Llegará el momento que vamos a estar con nuestro Señor, con nuestro Rey. Perseveremos. Perseveremos contra el pecado, perseveremos contra este mundo, perseveremos predicando el Evangelio a los que no lo conocen para que sean libres de una condenación eterna. Estamos llamados a hacer eso, hermanos. Es cuestión de paciencia, hermanos. Y aunque a veces queremos tirar la toalla, hermanos, Dios no lo va a permitir, porque nos ama. Perseveremos hasta el final. Apocalipsis 5 nos dice de la siguiente manera, y esto es precioso, hermano, escuchemos esto. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, dice Juan, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mirá, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, las oraciones nuestras, hermanos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda lengua, pueblo y nación. Somos nosotros también. Y los ha hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra junto con Él. Para finalizar, quiero leerles la letra de una canción que justamente la cantamos hoy. Dice esta letra, dice: ¿sabemos que el mundo está roto? Lo sé. ¿Y que el mal está avanzando? Lo sé. ¿Pero sabés que la luz traspasará la oscuridad? Lo sé. ¿Quieres ver que un día todo nuevo será? Amén. La creación está gimiendo. Lo está. ¿Está cerca un nuevo reino? Lo está. ¿Será la gloria del Señor que en medio nuestro alumbrará? ¿Será? Y es bueno recordar esta verdad. Amén. ¿Hay alguien que es digno? ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien que pueda el sello romper y el libro abrir? Aquel que ha vencido, el león de Judá, el cordero que fue inmolado y que nos dio libertad. ¿Él es digno? ¿Será digno del poder y la gloria? ¿Es digno? ¿Será digno de honor? Lo es. Él lo es, hermano.
Él es digno. Él es el único digno. Así que confiemos hasta el final, porque Jesús es el vencedor. Oramos al Señor. Padre bueno, Padre amado, en el nombre de Cristo, Señor, queremos darte toda gloria, toda honra y todo honor, porque tú venciste, Señor, y vencerás completamente, Señor, y un día entregarás todos los reinos a tu Padre, Señor, porque tu Padre pondrá a todos tus enemigos debajo de la planta de tus pies, Señor. Señor, que tu palabra en el día de hoy nos ayudes a recordarla, nos ayudes a vivirla, nos ayudes, Señor, a confiar y que nos ayudes aún a amarte más, a servirte más. Y queremos darte gracias por tu palabra, porque ella transforma nuestra vida, nuestra alma. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te agradecemos. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén.